no solo aerolíneas trasladadas, sino también entretiene. Y esto es muy bueno. Lo que hemos presentado, lo que hemos trabajado con el Ministerio de Educación, en estos 8 capítulos, fundamentalmente en esta etapa, tiene que ver con nuestros patrimonios de la humanidad. Los inmateriales como el tango, los naturales y los culturales. Muestran nuestra identidad, nuestras bellezas, los protagonistas del lugar. Yo veo la cara de alegría de algunos empresarios que están en primera fila porque ven y disfrutan sus destinos. Y lo que pretendemos, por otro lado, con el Ministerio de Educación, es lo que venimos haciendo, tanto sea en las escuelas primarias, con el programa de Patrimonio Escuela, a nivel de la famosa y bendita carrera de turismo, trabajar sobre los grandes lineamientos, temas que en realidad políticamente nadie enfrentaba, porque es engorroso, no sale en la tapa de los diarios, pero hemos decidido con el ministro trabajar todos los temas, trabajar sobre el sentido común y el raciocinio en torno a las fechas de vacaciones, a las vacaciones de invierno escalonadas, de manera tal de que una región de nuestro país salga en una época, otra en otra, y en vez de tener 15 días abrumadores, molestos, llenos de pasajeros por todos lados, tener un mes lindo, agradable, cómodo para todos, que puedan disfrutar. En fin, si nos ponemos a enumerar todo lo que venimos realizando, y lo mismo con el caso de aerolíneas, los que están en primera fila, empresarios, cuando un ministro o un secretario, como era en aquella época, yo llegaba a algún destino del interior, hablo de 2005, 2004, 2006, el primer tema, ¿qué pasa con los vuelos? No tenemos vuelos, no tenemos aviones, no tenemos... Y que me lo desmientan. Y estamos hablando de hace muy poco tiempo, pero por suerte la presidenta lo ubicó como presidente a Mariano, que además fue una persona que nos escuchó siempre. Cuando nos reuníamos todas las provincias, tratábamos la problemática de vuelo, qué necesitaban los corredores, qué corredores había que hacer hincapié, estuvimos siempre codo a codo trabajando hasta el punto que hoy no solo forma parte del directorio de la Improtur Aerolíneas Argentinas, sino también está en todas las reuniones del Consejo Federal trabajando codo a codo. Esto para nosotros es sumamente importante. Nos llena de orgullo cuando, como el caso particular en el día de ayer, yo estaba en el foro político previo a la inauguración de la Feria de Turismo Reuniones en Lima, y con orgullo podía hablar del trabajo mancomunado. ¿Qué país de Latinoamérica tiene la suerte de poder estar dialogando codo a codo con la compañía aérea de bandera y poder darle más hincapié o menos hincapié a los vuelos, a las necesidades turísticas? Para nosotros es un orgullo, una suerte, y tener, como decía originalmente, una persona que nos escucha, con un equipo también comercial de primera línea, que tiene antecedentes en esa materia turística, y hoy con el agregado de que en los vuelos vamos a estar más entretenidos que ayer, porque van a poder disfrutar de nuestros patrimonios en unas imágenes que, como vieron, son espectaculares. Felicitaciones al equipo que ha trabajado en ello. Y como siempre vamos a seguir en forma transversal, trabajando todos los organismos públicos y en conjunto con el sector privado cuando lo demanden para la mejora continua y la calidad de vida de los